logaritmos, ¿sí? Entonces les decía que es una operación, ¿sí?, que relaciona dos números. A uno se le llama base y al otro se le llama argumento, ¿sí? Y en definitiva, lo que quiere decir es lo siguiente. Primero que la operación, vieron que, bueno, la suma, la resta tienen su símbolo, ¿no? Un más, un menos, un por, la multiplicación, los dos puntitos, la división. Bueno, la logaritmación, su símbolo es la abreviatura log, ¿sí? Y se lee así, el logaritmo de base A, o sea, el subíndice chiquitito que está bajo la base, la B, en este caso, es el argumento, y C sería el resultado. Lo que quiere decir que A elevado a la C me tiene que dar B. O sea, el logaritmo lo que me da es como el exponente al cual yo debería elevar la base para que me dé ese argumento. Y las condiciones son las siguientes, que la base, voy a leer, digamos, esta parte de acá. La base A tiene que ser siempre positiva, ¿sí? O sea, mayor a 0, no puede ser negativa. Ni tampoco puede ser 0, ni tampoco puede ser 1, ¿sí? ¿Por qué no puede ser 1? Bueno, porque la base 1, digamos, todas las potencias de 1 son 1, o sea, 1 elevado a cualquier potencia de 1, entonces como que no tiene mucho sentido. Entonces, la base A no puede ser negativa, ni puede ser 0, ni puede ser 1, y el argumento B tiene que ser también positivo siempre, si no, no se puede aplicar esta operación. ¿Sí? Vamos a ver concretamente algunos ejemplos, ¿sí?, que escribí yo acá para que ustedes se den una idea de qué se trata esto. Por ejemplo, el logaritmo en base 2 de 16 es 4. ¿Por qué es 4? Porque 2 a la cuarta es 16. O sea, lo que me plantea el logaritmo es a qué número debería elevar la base 2 para obtener el argumento 16. ¿A cuánto elevo 2 para que me dé 16? Bueno, lo elevo a la 4 y ese es el resultado. ¿Por qué? Porque 2 a la cuarta efectivamente da 16, ¿sí? La logaritmación es una operación inversa y por eso a veces cuesta un poco pensarla porque es como que tengo que pensar el camino al revés, ¿sí? No es directa como la potencia, o sea, yo digo 2 a la cuarta es 16 y ya sé que tengo que hacer 2 por 2 por 2 por 2. En cambio, en la logaritmación a veces cuesta un poco más porque lo tengo que pensar al revés. ¿A cuánto elevaría tal número para que me dé tal otro? ¿Sí? Entonces a veces cuesta un poquito, pero es cuestión de ejercitar y también después de aprender algunos truquitos. ¿Sí? Otro ejemplo, logaritmo en base 5 de un quinto, ¿sí? ¿A cuánto debería elevar el 5 para que me dé un quinto? ¿Sí? Bueno, a la menos 1, porque recordemos que los exponentes negativos invierten el valor de la base. Entonces, si yo tengo que hacer 5 a la menos 1, lo que va a pasar es que tengo que invertirlo y se transforma en un quinto, ¿sí? No sé si hay algún otro ejemplo acá. Sí. Otro ejemplo, logaritmo en base 1/2 de 8. O sea, ¿a cuánto elevo 1/2 para que me dé 8? Bueno, justamente lo que necesito para que me dé 8 es invertir esa base para que me quede 2, ¿sí? Por eso el resultado es menos 3. Si yo elevo 1/2 a la menos 3, se invierte la base y además la tengo que elevar al cubo, o sea, me queda 2 al cubo que es 8. A ver quién está entrando. No sabe. Bueno, ¿se entendió más o menos hasta ahí? Igual, ahora vamos a hacer algunos ejemplos en un ratito entre todos. Bueno, esto es lo que vimos recién. Hasta ese último ejemplo. Bueno, y repito las dos palabras que vamos a usar, o tres. Bueno, obviamente la palabra logaritmo es una, que vamos a usar todo el tiempo. La otra palabra es la palabra base. Recuerden que la base es el subíndice del logaritmo, o sea, este número chiquitito que aparece acá. Y el argumento es lo que afecta el logaritmo, ¿sí? Lo que está dentro del logaritmo. Bien. Hay dos logaritmos especiales, ¿sí?, que son los que se encuentran en la calculadora científica y que se escriben de una manera un poquito diferente, levemente, ¿sí? El primero es el logaritmo decimal, ¿sí? Decimal, ¿por qué? Porque tiene base 10.
se simboliza, en vez de poner logaritmo en base 10 y con el 10 chiquito abajo, directamente no se pone nada. Se pone el logaritmo solo, sin subíndice. Si ustedes ven en un ejercicio, no sé, cualquier logaritmo y no tiene ninguna base chiquitita abajo, es porque es base 10. ¿Sí? Y van a ver que en la calculadora científica, o mismo en el celular, incluso en la calculadora del celular, hay un botoncito que dice log, sin ningún número que indique su base. Bueno, ese log que no tiene base es base 10. ¿Sí? O sea que los logaritmos pueden resolverse con la calculadora, pero no todos. Depende de la calculadora. En las calculadoras científicas comunes se resuelven los logaritmos en base 10 nada más. Y también el otro logaritmo especial, también está en la calculadora, que es el logaritmo natural o neperiano, ¿sí? Cuya base es el número e, que es aproximadamente 2,75. El número e es un número trascendente como el número pi. ¿Sí? Vieron que el número pi uno ya sabe que es aproximadamente 3,14. Bueno, el número e también es un número decimal, no periódico, que aproximadamente es 2,71. Y se simboliza, en vez de poner logaritmo en base e, se escribe como ln directamente. Y en la calculadora también van a poder observar que hay un botoncito que dice ln. Bueno, ese es el logaritmo neperiano cuya base es el número e. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos para que razonemos juntos, así que me gustaría que los que puedan deducir las respuestas puedan activar sus micrófonos y responder, ¿sí? Para ir reforzando la definición del logaritmo. Bien. Uy, qué lento que lo puse. Bien. ¿Cómo, a ver, alguno que se anime a leer, cómo se leería este logaritmo? El logaritmo se lee, logaritmo en base tal de tal número. ¿Quién se anima? Logaritmo en base 4 de un cuarto. Perfecto. Bien. Acá para responder este logaritmo, lo que tienen, mientras vayan pensando cuál es la respuesta, tendríamos que pensar a cuánto elevo 4 para obtener un cuarto. A menos 1. A la menos 1. ¿Sí? A la menos 1 porque si hacemos 4 a la menos 1, se invierte la base y queda un cuarto. ¿Sí? Bien. Un ejemplo más. Hay varios que puse acá. A ver, otra persona. Creo que Micaela fue que habló, yo no los estoy viendo. A ver, otro compañero o compañera que se anime. Esto está mal. Y ahí están todas las respuestas. No es base 2, es base 5 acá. Bueno, lo digo yo porque ya lo spoileé porque lo mostré. Pero el logaritmo en base 5 de 25, me tengo que preguntar a cuánto elevo el número 5 para que me dé 25. Bueno, este es fácil. ¿Sí? Es 2 la respuesta. ¿Sí? Ya que 5 al cuadrado es efectivamente 25. Bien. Bueno, a ver alguno o alguna que se anime. Logaritmo en base 9 de 9. ¿Cuánto sería? 1. 1, exactamente. Si hago 9 a la 1, me da 9. O sea que esto es una propiedad también. Siempre que la base y el argumento coincidan, sean el mismo valor, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. A ver este otro. ¿Qué base es este que no dice nada abajo? ¿Qué base sería? 10. Base 10. Perfecto. ¿Y cuál sería el resultado? 10. No. 10 es la base. Si yo digo que 10 es el resultado, estoy diciendo que 10 elevado a la 10 me da 100, y eso no es cierto. 2. Claro, 2. ¿Sí? ¿Por qué? Porque 10 al cuadrado es 100. Bien, veamos, a ver, este de acá. Acá apareció este otro logaritmo especial, que es el logaritmo neperiano, cuya base es el número e.
Y resulta que dentro del argumento tengo e a la cuarta. Entonces, piensen conmigo. Este logaritmo tiene base e. Entonces yo me tengo que preguntar, ¿a cuánto debería elevar el número e para que me dé e a la cuarta? ¿Cuál es la respuesta? ¿A cuánto elevo el número e para que me dé e a la cuarta? Es fácil. ¿Nadie se anima? ¿A cuánto elevo el número e para obtener e a la cuarta? A la Bueno, 2. yo digo, Ay, a ver, perdón, no escuché. A la 2. A ver, si lo elevo a la 2, me quedaría e a la 2. Y e a la 2 no es lo mismo que e a la cuarta. 4. Relevo el 4. Claro, a la 4, o sea, el mismo exponente que tiene ahí, ¿sí? O sea, el resultado es 4, ¿por qué? Porque e a la 4 es e a la 4, ¿no? Parece medio tonto, pero es así. O sea que este lo quise poner de ejemplo porque va a aparecer un poquito en la tarea, entonces, para que entiendan cómo lo vamos a usar. O sea, no vamos a calcular e elevado a tal número, sino que lo vamos a dejar como un número fijo, como una constante. ¿Sí? Profe, Sí. ¿y por qué es elevado a la 4 y es el mismo tipo? No sé cómo explicarle. Que vos dijiste que el resultado es el mismo que el que está elevado. ¿Y por qué es eso? Claro, porque, a ver, primero, la base del logaritmo natural es el número e, ¿sí? Entonces, ¿cómo funciona esto el logaritmo? El resultado es el exponente, ¿sí? El resultado del logaritmo tiene que ser el exponente al cual yo elevaría la base, que es el número e, para obtener lo que está dentro del argumento. En el argumento yo tengo justo e a la cuarta. Entonces, para obtener e a la cuarta, al número e lo tengo que elevar a la 4. Claro, No sé claro. si Ya se entendí, entiende. sí, se entendió. ¿Sí? Genial. Sí, gracias. Bien. El que sigue, a ver, logaritmo en base 1/3 de 27. El resultado este, ¿cómo va a tener que ser su signo? Positivo. Ahí dijeron positivo. Pensemos, entonces, si un tercio yo lo elevo, no sé, a un número positivo, digamos a la 2, al cuadrado. ¿Cuánto es 1/3 al cuadrado? Un tercio al cuadrado. ¿Alguien lo puede decir? ¿Qué necesito que pase para que ese 1/3 se transforme en 27? A ver, vamos a cambiar la pregunta. Supongamos que la base fuera 3 en vez de 1/3. Supongamos que tengo el logaritmo en base 3 de 27. ¿Cuál sería el resultado? Ni idea. Retomemos la definición. O sea, yo tengo que ver a cuánto elevo la base, que en este caso es 1/3, para que me dé 27. ¿-3? -3, excelente. Es -3 la respuesta. Por eso yo preguntaba cuál debería ser el signo. Digo, si yo tengo una fracción en la base y tengo un número entero en el argumento, evidentemente el exponente va a tener que ser negativo. ¿Por qué? Y esto es muy importante que lo tengan en claro. Los exponentes negativos dan vuelta a la base, ¿sí? Entonces,
Por eso es menos 3. Porque primero el 1/3 tiene que transformarse, digamos, entre comillas, transformarse en 3, darse vuelta, por eso tiene que ser negativo. Y después, bueno, lo elevo al cubo, por eso es menos 3, ¿sí? 3 al cubo es 27. Recuerden, 3 al cuadrado es 9, 3 al cubo es 27. ¿Sí? Así que el resultado de este logaritmo, como bien dijeron recién, es menos 3. ¿Sí? Esto del exponente negativo lo tienen que tener muy presente. Bien, tenemos 2 ejemplitos más. Tenemos logaritmo de base 3 medios de 1/4. De 1/4 no, de 9/4, perdón. ¿A cuánto elevo 3 medios para que me dé 9/4? No sé si alguien dijo algo o fue solo un sonido del ambiente. ¿A cuánto elevo 3 medios para obtener 9/4? ¿Hay alguna relación entre 3 medios y 9/4? ¿Al cuadrado? ¿Qué es el doble de cada número? ¿Cómo? Como que era el doble de cada número. El doble no, el cuadrado. O sea, sí, 4 es el doble de 2, pero 9 no es el doble de 3, sino que es 3 al Me refería al cuadrado. Claro. Bueno, o sea, 3 medios, si lo elevamos al cuadrado, recuerden que si tenemos una fracción elevada a alguna potencia, siempre hay que elevar tanto el numerador como el denominador, ¿no? Entonces, 3 medios al cuadrado, tengo que elevar el 3 y también tengo que elevar el 2 al cuadrado, ¿sí? Así que el resultado es 2, ¿sí? Bueno, y uno más, el último. Logaritmo de base 2 de menos 4. ¿A cuánto elevo 2 para obtener menos 4? Piénsenlo bien. Prueben 2 elevado a distintos números, a ver si alguno les da menos 4. ¿Alguna idea? Menos 2. Bueno, a ver, acá la compañera dice menos 2. ¿Qué pasa si yo elevo 2 a la menos 2? ¿Qué hace el exponente negativo, dijimos? ¿Cuánto es 2 a la menos 2? El menos, ¿qué hace con la base, dijimos? Cambia el signo. No, no No. cambia el signo. Queda un medio. Claro, queda un medio. O sea que 2 a la menos 2 sería lo mismo que hacer un medio al cuadrado, o sea, un cuarto. ¿Sí? El exponente negativo no le va a cambiar el signo a la potencia, sino que va a invertir a la base. ¿Sí? En realidad, este logaritmo no tiene solución. Por definición, recuerden que yo al principio dije que tanto la base como el argumento no pueden ser números negativos, ¿sí? No hay ningún número al cual yo eleve el 2 y me dé ni menos 4 ni ningún número negativo. Siempre va a ser positiva la potencia de 2, ¿sí? Yo hago 2 al cuadrado es 4, 2 al cubo es 8, 2 a la cuarta es 16, y si lo elevara a números negativos, como recién dijo la compañera, en realidad no es que eso me va a dar un número negativo, sino que va a hacer que el 2 se transforme en un medio, o en un cuarto, o en un octavo, pero nunca va a dar un número negativo. Así que estos logaritmos no tienen solución, ¿sí? Ya que el argumento debe ser siempre mayor a 0. Si es negativo, no tiene solución, ¿sí? Eso tiene que quedar muy, muy, muy claro. Súper importante. Bueno, espero que haya quedado clara la definición, que es lo que más me interesa para la tarea. Y vamos a mencionar ahora algunas propiedades, solo las vamos un poco a mencionar para que ya las tengan presentes, pero en la tarea no van a tener que hacer mucho con respecto a las propiedades, ya que las vamos a profundizar en la próxima
semana, ¿sí? Por ahora, más que nada, lo que vimos recién de los ejemplitos, ¿sí? Por eso quería dedicarle un tiempo importante. Bien, hay muchas propiedades de los logaritmos. Las primeras que vamos a ver son un poco obvias, como esta. Si yo tengo el logaritmo en cualquier base, ¿sí? Y el argumento es 1, el resultado de ese logaritmo va a ser 0. ¿Por qué? Porque cualquier base elevada a la 0 da 1. Todo número elevado a la 0 da 1, ¿sí? Entonces, siempre que en el argumento aparezca el número 1, el resultado de ese logaritmo va a ser 0. Esa es la primera propiedad. La segunda, bueno, acá está el ejemplo, ¿no? Si yo tengo el logaritmo en base 3 de 1, es igual a 0, ya que 3 a la 0 es igual a 1. Y así podemos poner millones de ejemplos. La segunda propiedad tiene que ver con algo que ya dijimos, cuando apareció el logaritmo en base 9 de 9, y una compañera dijo, bueno, es 1, y sí. Siempre que la base y el argumento sean iguales, el resultado de ese logaritmo va a ser 1. Acá hay un ejemplo, el logaritmo en base a un medio. De un medio, bueno, es 1, porque un medio elevado a la 1 es un medio. Parece un poco obvio, pero no lo es tanto. Bueno, y ahora sí, esta tercera propiedad es muy importante, y va a aparecer, en la tarea va a haber un verdadero y falso, ¿sí? Donde van a tener que justificar este tipo de propiedades. Puede pasar, como en este caso, que dentro del argumento, fíjense que acá el argumento está entre paréntesis, haya otra operación, por ejemplo, una multiplicación, ¿sí? Cuando dentro del argumento hay una multiplicación, los logaritmos pueden separarse, ¿sí? Separando los dos factores y se suman entre sí, ¿sí? Esperen que les muestro el ejemplo. Supongamos que tenemos el logaritmo en base 5 y dentro del argumento, en vez de tener un único número, tenemos 5 por 25. Bueno, es como una especie de distributiva. Puedo separar ese logaritmo en dos logaritmos que se suman, respetando la base, fíjense que la base sigue siendo 5, y separando los números que se están multiplicando, los factores. O sea, logaritmo en base 5 de 5 por 25 es lo mismo que hacer logaritmo en base 5 de 5 más logaritmo en base 5 de 25. O sea, la multiplicación dentro del argumento se puede separar en una suma de dos logaritmos con la misma base, pero separados. ¿Sí? Bien, esa es una propiedad muy importante. La otra tiene que ver con la división. ¿Sí? Si en vez de tener una multiplicación tengo una división, x sobre y, por ejemplo, dentro del argumento, esos logaritmos se pueden separar, pero restándose. ¿Sí? La división dentro del logaritmo se separa en una resta, siempre respetando la base. Por ejemplo, si tengo el logaritmo en base 3 de 81 sobre 27 o 81 dividido 27, eso es lo mismo que hacer el logaritmo en base 3 de 81 menos el logaritmo en base 3 de 27. ¿Sí? Bien, cuarta propiedad. Quinta propiedad. Bueno, esta propiedad tiene que ver con la potencia. ¿Sí? Si dentro, o sea, ya vimos la multiplicación y la división. Ahora, si dentro del argumento tengo una potencia, por ejemplo, como dice acá, b elevado a la n, ese exponente que está dentro del argumento puede pasar adelante multiplicando. Por ejemplo, logaritmo en base 6 de 216 a la cuarta, que es un número gigante. En vez de hacer toda esa cuenta, que es un lío, ese 4 que está como exponente del 216 puede pasar adelante multiplicando y la cuenta es mucho más fácil. O sea, hago 4 por el logaritmo en base 6 de 216. Bueno, el logaritmo en base 6 de 216 es 3, ya que 6 al cubo es 216, y simplemente después hago 4 por 3 y ya está. ¿Sí? Estas tres que acabo de mencionar son muy, muy importantes. La de la multiplicación, la de la división y la de la potencia. ¿Sí? Bien. Y hay una última propiedad, que esta es muy útil, ¿sí? Que es la propiedad de cambio de base. ¿Sí? Bueno, ¿para qué sirve esta propiedad? Por eso digo que es muy útil. Esta propiedad sirve para calcular logaritmos
en los cuales el argumento no es potencia de la base. Puede pasar que, no sé, tenga una base 2 y dentro del argumento tenga el número 25, que yo no tengo ni idea a cuánto tengo que elevar 2 para que me dé 25, porque no es una potencia que yo conozca. Bueno, en esos casos se puede recurrir a esta propiedad que es la de cambio de base, utilizando logaritmos con bases convenientes o los logaritmos decimales o neperianos, que son los de la calculadora, ¿sí? O sea, ¿qué quiero decir con esto? Podemos resolver cualquier logaritmo con la calculadora científica usando esta propiedad de cambio de base, ¿sí? Bien, vamos. Bueno, acá está escrito como en general en letras, ¿no? Supongamos que tenemos el logaritmo en base a de b. Bueno, lo que dice el cambio de base, que ese logaritmo puede pasarse a otra base que yo quiera o que me convenga, ¿sí? Siempre dividiendo el logaritmo del argumento sobre el logaritmo de la base y cambiando la base. Les voy a mostrar mejor con un ejemplo numérico para que no sea tan confuso. Supongamos que tenemos este logaritmo en base 16 de 8. Y yo tengo que pensar, bueno, ¿a cuánto elevo 16 para que me dé 8? Y no tengo ni idea, porque si yo hago, por ejemplo, 16 al cuadrado, ya se me va un número enorme. Y si hago, no sé, 16 a la menos 1 me da un 16avo, o sea, no tengo ni idea cuál es el resultado. Bueno, una de las cosas que puedo hacer es pensar que 16 y 8 son potencias del número 2, ¿sí? O sea, yo ya sé que 2 al cubo, por ejemplo, es 8, y que 2 a la cuarta es 16. Entonces podría hacer un cambio de base a base 2. ¿De qué manera? Como está escrito acá, haciendo logaritmo en base 2 de 8, o sea, el argumento, sobre logaritmo en base 2 de 16, o sea, la base. Esa sería una posibilidad de cambio de base. La otra posibilidad, y que es la más fácil del mundo, es usar base 10, ¿sí? Que es la de la calculadora. Haciendo logaritmo de base 10 de 8 sobre logaritmo de base 10 de 16. La otra posibilidad que podríamos hacer es usar el logaritmo neperiano o natural, que también está en la calculadora, haciendo logaritmo natural de 8 sobre logaritmo natural de 16. Cualquiera sea la que yo elija para cambiar la base, siempre me va a dar el mismo resultado. De eso no se tienen que preocupar. O sea, son como equivalentes. Vamos a llegar siempre al mismo resultado. Así que bueno, si hay alguna vez, en algún momento de los trabajos, que hay un logaritmo que no les sale mentalmente o que en realidad no se puede hacer mentalmente, pueden usar esta propiedad para resolverlo, ¿sí?